Es completamente absurdo y sin fundamento pensar que entre Taehyung y Jimin existe algún tipo de odio o resentimiento por la relación que tienen con Jungkook. Las preguntas o afirmaciones de que Jimin le tiene envidia a Taehyung o que Taehyung debería alejarse de Jimin por ser un mal amigo, no solo son ridículas, sino que carecen totalmente de lógica. Estas ideas nacen de las especulaciones malintencionadas que algunas personas hacen para intentar crear conflictos inexistentes, fabricando una rivalidad sin ningún tipo de justificación entre ambos. ¿Por qué lo hacen? La respuesta es simple. Muchas personas no soportan a Jimin, y debido a esto, buscan cualquier excusa para involucrarlo en historias que lo pintan como el villano, mientras presentan a Taehyung como una víctima. Es triste, pero esta es la realidad que enfrentamos. El hecho de que Jimin esté constantemente en el centro de estas especulaciones revela que hay quienes no pueden tolerar su éxito o su estrecha relación con Jungkook y por eso inventan disputas, peleas y distanciamientos, dejando siempre a Jimin en una posición negativa. Lo más alarmante es que en estas historias creadas por las vecinas no solo dañan la imagen de Jimin, sino que también atacan la de Jungkook, asumiendo cosas tan absurdas como que él sería infiel, y lo hacen ver como alguien que estaría lastimando a Taehyung, engañándolo con Jimin. Este tipo de afirmaciones no solo son completamente infundadas, sino que también buscan destruir la reputación de los involucrados, todo en aras de crear drama donde no lo hay. Es crucial entender que ningún ship es completamente real a menos que los propios involucrados lo confirmen. Lo que nosotros creemos o interpretamos proviene de lo que vemos en sus acciones, en sus interacciones, pero no tenemos la verdad absoluta, porque ellos no han confirmado nada. Así que lo mejor que podemos hacer es disfrutar de lo que creemos, de lo que nos hacen sentir esas interacciones, pero sin caer en la tentación de criticar a otros por lo que ellos creen. Las personas que constantemente critican a Jungkook, observando cada interacción entre ellos, solo para encontrar algún defecto o algo que juzgar, terminan quedando en ridículo. Son como esas vecinas chismosas que siempre están pendientes de todo lo que pasa en la vida de los demás, inventando conflictos donde no los hay, solo para generar más drama y polémica. Sin embargo, lo que no entienden es que todo esto es innecesario. Jungkook tiene una relación hermosa, ya sea como amigos o como algo más, y lo importante es respetar esa relación y disfrutar de las pequeñas interacciones que nos regalan, sin intentar dañar la imagen de ninguno de los tres involucrados. Dejando todo esto en claro, hablemos de esos momentos que no solo nos emocionaron, sino que también hicieron que las vecinas se arrancaran los pelos de la pura rabia, porque simplemente no soportan que nuestros chicos Jimin y Jungkook muestren una química tan innegable. Un ejemplo perfecto de esto es cuando Jungkook, en su manera discreta pero siempre protectora, no permite que nadie toque a Jimin. Uno de esos momentos que quedó grabado en nuestras memorias fue después de terminar la práctica de un baile. Jimin, Jungkook y J-Hope estaban descansando, evaluando en qué podían mejorar, y como siempre, Jungkook estaba atento a cada movimiento de Jimin. ¿Cómo lo sabemos? Fácil. Detrás de ellos había un espejo que reveló uno de esos detalles que a veces pasan desapercibidos, pero que para quienes seguimos cada gesto entre ellos fue imposible ignorar. En ese espejo vimos algo que nos dejó sin aliento. Alguien del staff intentó pasar su mano por la espalda de Jimin, probablemente como un gesto de cariño o tal vez para decirle algo tan simple como lo hiciste bien. Podría parecer algo normal, un pequeño toque sin mayor significado, pero lo que sucedió después fue lo que realmente captó nuestra atención. Jungkook, siempre observador cuando se trata de Jimin, no lo interpretó de la misma manera. A Jungkook no le gustó en absoluto que alguien estuviera tan cerca de Jimin de esa manera. Apenas notó el gesto, de inmediato, como en un reflejo de pura protección, y quizás algo más, puso su propia mano sobre la espalda de Jimin, desplazando con suavidad pero determinación la mano del staff. Un gesto sutil, pero cargado de un mensaje que no se puede ignorar. Jungkook no quiere que nadie, absolutamente nadie, toque a su Jimin. Y aquí es donde muchas personas, tal vez las vecinas más escépticas, podrían decir que esa actitud de Jungkook fue simplemente porque se trataba de alguien del staff. Pero, para quienes llevamos años observando cada interacción entre ellos, sabemos que esto no es así.
Jungkook tiene esta misma reacción incluso cuando se trata de los otros miembros del grupo. Un ejemplo claro lo encontramos en una escena de sus primeros años, cuando Namjoon, en un acto similar, acaricia la espalda de Jimin con el mismo gesto afectuoso que el staff. ¿Qué hace Jungkook? Exactamente lo mismo. Siempre atento a todo lo que tenga que ver con Jimin. Una vez más, con ese mismo instinto protector, empuja discretamente la mano de Namjoon, haciendo que deje de tocar a Jimin. Otro de esos momentos inolvidables que sin duda nos dejó suspirando sucedió en una sesión de fotos donde pudimos ver a Jungkook mostrar nuevamente su conexión con Jimin de una manera tan sutil, pero a la vez tan significativa. En esa ocasión, mientras revisaban las fotos ya tomadas, Jungkook, como siempre, no pudo resistir la tentación de acercarse a Jimin. Con pasos suaves se aproximó hacia él, y lo que realmente nos sorprendió fue cómo, casi de manera instintiva, colocó sus manos en la cintura de Jimin. Este no es un gesto cualquiera, es uno que hemos visto repetido una y otra vez, porque si hay algo que Jungkook adora, es la cintura de Jimin. ¿Cómo no lo haría? Jimin tiene una figura tan delicada y estilizada que con un solo brazo, Jungkook puede envolverlo por completo, una imagen que ha quedado grabada en nuestras mentes. Este momento fue especial por mientras Jimin observaba las fotos con atención, Jungkook no solo colocó sus manos en su cintura, sino que lo hizo de una manera tan natural, como si ese fuera su lugar, como si en ese espacio siempre debiera estar. Y, como si aquello no fuera suficiente para hacer que nuestros corazones latieran más rápido, lo que vino después realmente nos dejó sin palabras. Jungkook, con esa cercanía que solo ellos dos comparten, deslizó sus manos suavemente debajo de la camisa de Jimin, dándole un pequeño toque que solo él puede darle. Este tipo de interacción no es algo que verías entre simples amigos. No, esto es algo mucho más profundo, más íntimo, una conexión que solo ellos dos comparten. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿realmente creen que este es el tipo de gesto que alguien tendría con un amigo? Jungkook ha demostrado en más de una ocasión que su relación con Jimin trasciende cualquier tipo de vínculo amistoso que pueda tener con los demás miembros. No hemos visto a Jungkook tener este tipo de gestos con nadie más. Este tipo de conexión, esta manera tan única en la que se comunican sin necesidad de palabras, es algo reservado solo para Jimin. Nadie más ha logrado despertar en Jungkook esa química tan especial, esa intimidad que no puede ocultarse. Las manos de Jungkook, siempre buscando el contacto con Jimin, nos dicen mucho más de lo que a veces somos capaces de expresar con palabras. Es en estos momentos donde podemos ver cómo la relación entre ellos dos se desenvuelve de manera tan natural, como si fuera parte de ellos estar cerca, como si sus cuerpos se tocaran mutuamente de forma instintiva. La cintura de Jimin, tan delicada, parece ser uno de los lugares favoritos de Jungkook, y no podemos culparlo por ello. Cada vez que lo vemos sosteniéndolo con esa suavidad, es inevitable no notar lo cómodo que se sienten el uno con el otro, lo natural que es para ellos compartir estos momentos tan cercanos. Y esa cercanía, ese nivel de intimidad que comparten, nos deja claro que hay algo más, algo que va más allá de lo que hemos visto con cualquier otra relación dentro del grupo. No podemos olvidar que, mientras Jungkook acaricia a Jimin de esta manera tan sutil pero significativa, Jimin no muestra incomodidad alguna. Al contrario, parece que para él también es lo más natural del mundo estar en los brazos de Jungkook. Estos pequeños gestos son los que nos hacen sentir que hay una conexión que trasciende las palabras, que no necesita ser explicada, porque se siente, se percibe en cada toque, en cada mirada. Porque lo que hay entre ellos no es solo amistad, es una química única, una complicidad que los une y que nadie más puede igualar.